Voy a presentar a Noelia Rocío López Castellano. María Julia, entendí que había cedido tu lugar, por eso presento a ella primero. Noelia nos va a hablar de la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 27.739, del decreto 278 del año 2024 y de las resoluciones 47, 48 y 56 del año 2024 de la Unidad de Información Financiera. Bueno, Noelia, un gusto que estés presente. Noelia es amiga además, así que nada, tenés 15 minutos de exposición. Te voy a interrumpir igual si te excedes, no importa la amistad que nos une. Bien, muchas gracias a todos y todos por estar presentes, por compartir este momento. Y bueno, voy a ir de lleno a abordar la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 27.739, de la resolución 47, 48 y 56 del año 2024 de la UIF, y del decreto 278 también del mismo año. Todo esto se sancionó aproximadamente desde marzo a abril del año en curso, por ende es algo nuevo. Voy a empezar por decir que la Argentina desde el año 2000 es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, del GAFI, el cual emite ciertas recomendaciones en pos de prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de las armas de proliferación masiva. Lo voy a resumir durante la ponencia en lavado de activos a través de FRC, ¿sí? En pos de prevenir todo esto. Entonces, como las resoluciones, las recomendaciones, mejor dicho, de este organismo no son vinculantes, pero sí el organismo emite listados negros y grises, compelen a los países a adecuar su reglamentación interna, ¿sí?, en pos de cumplir con estas recomendaciones. Entonces, lo que gestiona a través de estas normas la Argentina es, a través del artículo 14 de la ley 27.739, obligar a los abogados a realizar reportes e informes sobre sus propios clientes en el marco de ciertas actividades. Y en base a todo esto voy a alegar la pretendida inconstitucionalidad por parte de quien expone. ¿Por qué? Porque viola el derecho de la privacidad, el derecho a la defensa, a la no autoincriminación y a la inviolabilidad de los papeles privados, como asimismo el derecho a trabajar por parte del abogado. Retomo con parte de la normativa interna que establece el artículo 14 de la ley 27.739. Los abogados en este marco lo que tenemos que gestionar es el reporte de información de ciertas actividades que hagamos en nombre de nuestros clientes. Por ejemplo, compra y venta de bienes inmuebles por una cuenta mínima de 700 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy por hoy estamos rondando, según el valor de venta del dólar oficial Blue del 21 de este mes, en $135.000. Cuando intervenamos con respecto a la administración de activos de 150 salarios mínimos vitales y móviles como mínimo, que estamos hablando de $28.000, y cuando intervengamos en lo que es administración o manejo de cuentas bancarias o de ahorros con 50 salarios mínimos vitales y móviles como mínimo, que estamos rondando $9.000 aproximadamente. Lo mismo cuando intervengamos en la constitución de personas jurídicas o cuando organicemos los aportes que van a ser parte de esa persona jurídica. Entonces, en el marco de todas estas actividades, nosotros como abogados tenemos que denunciar, sí, o informar, no voy a utilizar la palabra denunciar, no es apropiada, pero sí informar y reportar a nuestros propios clientes ante la UIF a requerimiento de la misma o bajo un marco de reporte de operación sospechosa. ¿Qué sucede? En el último párrafo de este artículo, del artículo 14 de la 27.739, se establece que el secreto profesional, ¿sí?, va a salvaguardarse cuando el abogado intervenga, ¿sí?, tenga conocimiento de esto bajo el secreto profesional en transacciones sospechosas. Entonces, en ese caso, digamos, estaría salvaguardado el secreto profesional. Y cualquier abogado diría, bueno, entonces, si estamos salvaguardados por el secreto profesional, no tengo por qué informar ni reportar nada a mi cliente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos amparados en ello. Pero lo que realiza la UIF a través del artículo 48, del artículo 2 de la resolución 48, es hacer una diferenciación, ¿sí?, entre lo que es no cliente y lo que es cliente. Lo que es cliente, que sería lo que nosotros tenemos que reportar, es en el marco de un contrato, ¿sí?, que establezcamos con el cliente por un contrato de dislocación de servicio en el ámbito de financiación, comercialización, ¿sí?, y establece el secreto profesional para cuando uno es no cliente, cuando se establece ese vínculo, y
circunscribe el secreto profesional a ese ámbito, al no cliente y al marco de defensa. Defensa en juicio, defensa en el ámbito arbitral, en el ámbito de la mediación y en el ámbito administrativo. Entonces, la UIF, bajo esta reglamentación, lo que pretende hacer es salvaguardar la defensa profesional en este marco, solo constreñido a procesos de defensa, dejando de lado toda nuestra otra parte profesional. En esa otra parte profesional no está amparado el secreto de defensa. Entonces, lo que abordo es la reglamentación de la ley 5177, lo hago por motivos de exposición y de la extensión de la ponencia solamente con la regulación de los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires. La ley 5177 77 y la norma de ética profesional lo que establece es, en líneas generales, que nosotros estamos amparados por el secreto profesional en toda nuestra profesión, no solamente en el ámbito de la defensa. El artículo 56 de la ley 5177 establece que vamos a estar amparados, ¿sí?, en todo lo que es el secreto profesional, tanto fuera de los estrados de juzgados como dentro de los mismos. Entonces, mi pregunta es, voy a un poquito más a fondo. Si estamos amparados por el secreto profesional, este artículo 48 de la OIF que divide esta profesión, nos haría incurrir en la violación del artículo 156 del Código Penal cuando hablamos de violación de secretos, y para mí la respuesta es afirmativa. ¿Por qué? Porque no existe justa causa para poder divulgar el secreto y las confidencias que obtuvimos durante siquiera una consulta con nuestro cliente. Entonces, estaríamos en contradicción con estos artículos. ¿Y qué se entiende por justa causa en el ámbito de este delito, en el código, en el derecho penal? Se entiende el consentimiento del informado, del cliente, que en este caso no estaría dado. Se entiende el derecho a la defensa propia, que ni siquiera a veces se otorga en el ámbito de que el abogado levanta el secreto profesional para que le abonen honorarios extrajudiciales. Ni siquiera en este caso se le permite muchas veces levantar el secreto profesional. O sea, no estamos en el marco de una defensa propia y tampoco estamos en el marco de una ley que lo justifique, porque no podemos considerar a la ley 27739 una ley que justifica el avasallamiento de los derechos supranacionales en pos de perseguir un objeto justiciable. Entonces, eso tenemos por parte del artículo 156 del Código Penal. Por otro lado, tenemos la situación del artículo 4, ¿sí?, de la ley 27739, que establece lo que es una operación sospechosa para que nosotros hagamos los reportes. La operación sospechosa va a entenderse, y lo cataloga la UIF, como un ilícito penal, ¿sí?, en pos de prevenir el lavado activo, la financiación del terrorismo y la financiación de las armas de proliferación masiva. Pero ilícito penal es mucho más abarcativo que estos tres ítems sobre los cuales se hace la recomendación del GAFI. Lo que pretende la UIF, porque en el artículo 6 de la ley 27739 se establece que la UIF debe transmitir información a los efectos de impedir y prevenir los delitos del régimen penal tributario, lo que se pretende es instaurar la transmisión de información por parte de los abogados para que se vaya contra nuestros propios clientes en pos de, por ejemplo, imputar por evasión fiscal. Entonces se excede el marco de la recomendación 23 y ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que estableció el 8 de diciembre del año 2022 fue que no se puede obligar a los abogados a levantar el secreto profesional obligándolos a hacer una comunicación a otros intermediarios, ¿sí?, porque justamente está sujeto al secreto profesional. Eso por un lado a nivel de doctrina internacional. Por otro lado, tenemos que, si nosotros estamos ceñidos en este momento bajo la vigencia de estas normas a tener que enviar la información a la OIF o a tener que reportar, nosotros vamos a tener que hacer nuestros primeros reportes a partir de marzo del año que viene. Mi pregunta es, si nosotros nos negamos a hacer esos reportes en el marco del secreto profesional, ¿podemos ser pacientes del delito de encubrimiento? Y mi respuesta es afirmativa. En el marco de esta situación es afirmativa. Entonces voy a pasar al otro derecho constitucional y supranacional vulnerado, que es el derecho a trabajar. Esto lo que hablé hasta ahora es el derecho a la privacidad. Ahora vamos a pasar al derecho a trabajar. El abogado tiene una relación de confianza con el cliente que se construye no solamente con el título. El abogado hace una labor realmente intensa para obtener la confianza de su propio cliente. Me pregunto, siendo cliente, habiendo sido reportado, ¿no? Yo como abogado reporto al cliente, lo reporto a la UIF. La UIF se encarga de transmitirle la información al Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal en ese marco instaura que hay elementos suficientes para instar acción penal. Y mi cliente
recibe una notificación de demanda por ejemplo, evasión tributaria. Viene a mi estudio y me dice, doctora, me llegó esta notificación. ¿Usted me puede representar? ¿Y cuál es mi respuesta? Por el artículo 28 de las normas de ética profesional, yo tengo que decirle a mi cliente todas las influencias que pueden recaer sobre él en la elección de su abogado. Primero eso, por ende yo debería informarle. Segundo, mi cliente podría sospechar tranquilamente que yo fui quien lo reporté, porque fue en el marco de nuestra conversación de estudio jurídico, en el estudio jurídico. Y tercero, en el artículo 60, inciso 1 de la ley 5177 se establece que nosotros como abogados no podemos asesorar a ambas partes, ni de manera simultánea ni de manera sucesiva en un mismo proceso. Está bien. Reconozco que no estaríamos asesorando al Ministerio Público Fiscal ni estaríamos asesorando a la UIF, pero le estaríamos enviando toda la documentación y toda la información pertinente para poder realizar, ¿sí?, la denuncia o la acción penal. Entonces, el espíritu de la ley creo que está contrariado totalmente. Más allá de todo esto, considero que nuestros clientes, cuando tengan cuestiones patrimoniales que resolver de las actividades específicas que enumeré al principio, compraventa de bienes inmuebles, de cuenta, de creación de personas jurídicas, van a contratar a abogados en el extranjero. No nos van a contratar a nosotros que tenemos la obligación de reportar en este momento, bajo la normativa actual. Y por otro lado, eso por el derecho de defensa. Y por otro lado tenemos el derecho a la no autoincriminación, el derecho a la defensa y el derecho a la inviolabilidad de los papeles privados, también de índole supranacional y constitucional. Entonces, pensemos una cuestión. Cuando nosotros abordamos todo esto como abogados, lo abordamos como mandatarios. El mismo artículo 59 de la ley 5177 establece que las obligaciones son las de un mandatario. En el artículo 372 del Código Civil y en el artículo 1034 del Código Civil y Comercial se establece que las obligaciones del mandato, sea con o sin representación, están bajo la cuestión de la reserva. Y Lorenzetti, en el comentario de estos artículos, sostiene que la reserva es un paraguas, que dentro de ese paraguas está el secreto profesional. Está el secreto, las confidencias que nos emiten nuestros clientes. Ahora me pregunto, si estamos mediante la obligación del secreto profesional y él nos está representando a nosotros, como dice la Real Academia Española, el abogado habla en nombre de, aboga, habla en nombre de, es nuestro representante. ¿Quién estaría haciendo la propia autoinculpación ante la UIF? En realidad el abogado representa y hace todo en ejercicio del cliente. Entonces había una autoinculpación, derecho totalmente vulnerado. Y había inviolabilidad de papeles privados cuando el abogado tiene que recabar información, inclusive del origen del fondo de nuestros propios clientes. O sea, tenemos que monitorearlos, tenemos que evaluarlos, clasificarlos en riesgo, el nivel de riesgo que tiene, si es medio, alto, bajo. Vigilar todo el comportamiento de nuestro cliente para determinar si es de actividad sospechosa o inusual. En todo este marco, cuando nosotros le enviamos la documentación de nuestro cliente, ¿no estaríamos incurriendo en la inviolabilidad de los papeles privados? Y más allá de eso, estamos en el derecho a la defensa. Todo esto conlleva la autoinculpación tiene dos vertientes. Una, que el Estado nos permita no realizar una autoinculpación y que no nos exija la autoinculpación propiamente dicha. Entonces se estaría vulnerando por ambas vertientes. Y los papeles privados también. Entonces, en el marco de un derecho de defensa en juicio, está totalmente vulnerado también, que también tiene reglamento supraconstitucional. Entonces, yo considero que en virtud de esto podríamos aplicar la teoría del fruto del árbol envenenado, por el cual el juicio penal que se establezca contra nuestros clientes sería nulo. Y más allá de eso, voy a las conclusiones finales, y ya termino de exponer, no sé cómo voy con los minutos. Tenemos la cuestión de que la recomendación de la UIF 22 y 23, sobre la cual se hace base para poder realizar todas estas sanciones de la ley y de las resoluciones, emite que van a tener que estar sujetos los obligados a realizar reportes en el marco de las actividades que mencioné al principio, siempre y cuando, en la nota interpretativa de la recomendación 22 y 23, siempre y cuando no haya otras actividades, otras profesiones que gestionan estas actividades subyacentes, la compra-venta de bienes inmuebles y demás. Y yo considero que existen otras actividades y otras profesiones que no están supeditadas con derecho y con obligación de secreto profesional, que hacen posible que estas actividades sean controladas por el Estado.
Y me refiero a, por ejemplo, transmisión de información por entidades financieras. Estoy hablando de FATCA a través del IGA que se empezó a instaurar este año, ¿sí? Por el cual IRS, el Servicio de Información de Rentas Internas, a través de los formularios W9, nos van a mandar información a la Argentina de los residentes que son titulares de cuentas bancarias en Estados Unidos. Por ejemplo, eso. Por ejemplo, cierres, que tenemos que hay intercambio automático de información entre las entidades financieras. Tenemos a los martilleros, que también traspasan información, tienen la obligación de traspasar información a la UIF. Tenemos todos los registros públicos, que traspasan toda la información a la UIF. Tenemos hasta compraventa de aeronaves, de yates. Todas esas actividades tienen la obligación de traspasar información a la UIF. No es necesario vulnerar el secreto profesional del abogado y violentar el artículo 18, el artículo 19, el artículo 14 y el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, por los cuales se viola el derecho a la privacidad, el derecho a la defensa en juicio, a la no autoincriminación, a la violación de papeles privados y al derecho a trabajar. Y más allá de eso, voy más a fondo con esto y sostengo que el artículo 6, que establece la 27739, que establece que la UIF es la encargada de transmitir información para prevenir e impedir la persecución de delitos tributarios, sostengo que solapado a todo esto, con el marco de operación inusual o sospechosa que nosotros tenemos que reportar, se van a perseguir delitos de índole tributaria, que exceden por completo el marco de las recomendaciones de la recomendación 22 y 23 del GAP. Así que bueno, espero y deseo que mi ponencia les haya sido de utilidad. Es una cuestión nueva y lo que pretendo y lo que me gustaría es que se propulsen acciones por parte del Colegio de Abogados de Mar del Plata para defender el secreto profesional, y si no es por el Colegio de Abogados de Mar del Plata, que sea por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, porque lo creo sumamente necesario para poder vincularnos de una manera adecuada con nuestros clientes. Gracias. Gracias, Noé.